En las urnas británicas se impusieron y de manera abrumadora dos tendencias que parecen en el mundo de estos días estar en vías de extinción: la centroizquierda y el centro. La centroizquierda porque ganó el Partido Laborista, consiguió una victoria histórica y provocó un derrumbe catastrófico del derechizado Partido Conservador, un partido en el cual el ala extrema, el ala más dura, más ideologizada, dejó totalmente al margen, casi que anuló al ala más moderada, más centrista. Pero el resultado fue el triunfo de la centroizquierda, y dentro del Partido Laborista se dio también una victoria del centro, porque si el laborismo pudo reconstruirse velozmente, ¿no?, de una situación de debilidad absoluta, era un partido escuálido, desde que a su cúpula había llegado a dirigirlo como máximo líder Jeremy Corbyn, un izquierdista del laborismo de posiciones muy radicalizadas. O sea, al Partido Laborista lo había estado conduciendo un líder de la izquierda radicalizada, Jeremy Corbyn. Empezó a recuperarse cuando un líder laborista, pero más de centro, Keir Starmer, desplazó, le ganó la conducción del partido a Jeremy Corbyn. O sea, en el Partido Laborista el centrismo triunfó sobre el izquierdismo ideologizado que representaba Jeremy Corbyn. Y luego, a partir de que la conducción quedó en manos de un centrista más pragmático, Starmer, empezó a resurgir el Partido Laborista y se convirtió en esta aplanadora, ¿no?, que aplastó a todos en las urnas porque logró un triunfo verdaderamente abrumador. ¿A qué le pone fin esta victoria del centro y la centroizquierda? Bueno, a un largo periodo conservador, una suerte de era conservadora que duró 14 años. La era conservadora que acaba de terminar o que empieza a terminar empezó con David Cameron, después de los dos gobiernos laboristas, que fueron una era laborista, porque fueron varios sucesivos de Tony Blair, y luego quedó como primer ministro los últimos 3 años de ese periodo Gordon Brown, quien había sido el Chancellor, o sea, el ministro de Economía y Finanzas. En Gran Bretaña al ministro de Economía y Finanzas se lo denomina canciller. La cuestión es que entre Anthony Blair y Gordon Brown pusieron en el poder al laborismo de la llamada tercera vía, un laborismo también centrista y pragmático. Pero cuando esa era acabó, llegó de nuevo el conservadurismo con David Cameron a la cabeza. Es David Cameron quien se convierte en primer ministro, y él y su chancellor, su ministro de Economía y Finanzas, George Osborne, pusieron en marcha una política de ajuste, ¿no?, que puso la proa de la economía británica en una dirección, ¿no?, en una dirección ortodoxa. Bueno, David Cameron estaba en contra del Brexit. La idea de separarse de Europa empezó en un partido euroescéptico, el United Kingdom Independent Party, del líder ultraderechista Nigel Farage, ¿no? Pero esa idea que impulsó Farage, el Brexit, salir de la Unión Europea, ya había hecho metástasis en el partido de los Tories, en el gran partido de la centro-derecha, el Partido Conservador. David Cameron era partidario del Remain, permanecer en la Unión Europea, pero a esa altura la metástasis había crecido y ya le molestaba permanentemente, le restaba gobernabilidad. Entonces Cameron
convocó a un referéndum apostando a que la opción Remain, la opción de permanecer en la Unión Europea, se iba a imponer sobre la opción Brexit, salir de la Unión Europea. Bueno, se equivocó. La opción Remain ganó en Gales, ganó en Escocia y ganó en el Ulster, Irlanda del Norte, pero perdió en Inglaterra y ahí la diferencia fue suficiente como para volcar la balanza. Inglaterra es la más populosa de las naciones que integran el Reino Unido. La cuestión es que con el Brexit triunfante en el referéndum, David Cameron tuvo que renunciar. Subió entonces una Brexister moderada. Era partidaria del Brexit, Theresa May, pero era moderada. Ella impulsó lo que se le dio en llamar el soft Brexit, la salida suave de la Unión Europea. Una salida de la Unión Europea minuciosamente negociada con Bruselas. El soft Brexit empezó a inquietar la ansiedad de los brexisters duros, los partidarios del hard Brexit, ¿no? El Brexit duro, sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea de un tirón, ¿no? Entonces terminó cayendo Theresa May y llegó un conservador más ideologizado, más duro y más obsesionado con salir rápido de la Unión Europea, Boris Johnson, ese personaje de los pirinchos para todos lados, encabezó un gobierno que sacó de un empujón al Reino Unido de la Unión Europea. Desde Farage hasta Johnson, todos los brexistas convencieron o intentaban convencer, sus discursos apuntaban a convencer a los británicos de que saliendo de la Unión Europea, en el corto plazo iban a empezar a sentirse mejoras sustanciales en la economía de toda la sociedad y de cada uno de los británicos. Lo explicaron 1000 veces, lo afirmaban, lo aseguraban, lo prometían, bueno, en fin. La cuestión es que a Boris Johnson lo debilitó el COVID, o más que la pandemia del COVID, lo debilitaron los escándalos que se produjeron cuando los ingleses en particular y los británicos en general descubrieron que en el 10 de Downing Street, o sea, en la casa de gobierno, durante la cuarentena se organizaban fiestas con Boris Johnson a la cabeza, que violaban la cuarentena que tenían que cumplir minuciosamente el resto de los británicos. Bueno, ese escándalo hizo tambalear a Boris Johnson hasta que tuvo que dejar el cargo de primer ministro. Llegó entonces al poder el primer experimento libertario. Fue en ese largo periodo conservador que se dio el primer experimento libertario. Liz Truss era una miembro del Partido Conservador que había ocupado varios cargos y a pesar de que ella se crió en una casa donde había fundamentalmente izquierdistas, porque su padre, su madre eran laboristas de izquierda, a pesar de eso y de que ella en su juventud había sido militante del Partido Liberal Demócrata, que es un partido de centro, bien de centro, Liz Truss se convirtió en una ultraconservadora. Estaba en los márgenes del Partido Conservador, ¿no? En los márgenes donde está la frontera del conservadurismo duro con el ultraconservadurismo, o sea, las fronteras con el extremismo, ¿no? Y ahí ella defendía las teorías de la escuela austríaca y proponía un plan económico libertario e intentó ejecutarlo ni bien se convirtió en primer ministra. Por eso los conservadores entraron en pánico apenas vieron que las proyecciones de esas medidas económicas anunciaban una suerte de colapso muy fuerte y por ende la sacaron en el acto. 44 días nomás
duró en el cargo Liz Truss, por lo tanto fueron solo 44 días que estuvo en pie ese experimento libertario. Entonces llegó al poder el primer gobernante británico que no es anglicano, ni católico, ni de ninguna fe cristiana, tampoco ateo ni agnóstico, algo bastante occidental, sino hinduista. Rishi Sunak fue el primero que juró en Westminster, cuando asumió el cargo, por un texto sagrado de la religión hindú, como los Vedas. Y trató de moderar un poco y de reencauzar la economía, pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde porque a la vista estaba que las promesas y las afirmaciones, las certezas de que el Brexit traería prosperidad y bienestar a la sociedad en general, en el corto plazo incluso, por lo menos en el corto plazo, iban a empezar a verse esas mejoras en la situación de todos y de cada uno de los británicos. Bueno, no fue así, no ocurrió eso, ocurrió todo lo contrario. El Brexit tuvo un resultado hasta ahora pésimo. Las encuestas muestran que la mayoría de los británicos quieren volver a la Unión Europea, se arrepintieron de haber votado Brexit. En definitiva, este experimento esta era conservadora que fue larga, casi como la era thatcheriana, ¿no? La que empezó en la década del 70, cuando Margaret Thatcher llegó al 10 de Downing Street y se convirtió en la primera mujer al frente de un gobierno británico, ¿no? Y su periodo duró porque después de los varios gobiernos consecutivos encabezados por ella, vino una prolongación con un adherente a sus posiciones que eran muy radicalizadas, muy ideologizadas, la llamada revolución conservadora, ¿no? Que tuvo su eco en los Estados Unidos con el gobierno de Ronald Reagan. Bueno, continuó la política thatcherista John Major, un economista de la línea thatcheriana. Bueno, este periodo fue casi tan largo como aquel. La diferencia es que aquel fue lineal, tuvo estabilidad. Desde mi punto de vista, consecuencias muy negativas en unos aspectos, consecuencias positivas en otros, pero fue lineal y fue políticamente estable. Mientras que esta era de conservadora que acaba de terminar, fue de turbulencias permanentes, desde David Cameron hasta Rishi Sunak, pasando por Liz Truss, por Boris Johnson, por Theresa May. Siempre fue un gobierno atravesando turbulencias que los sacudía por todos lados. Bueno, después de esa larga situación y por el fracaso del conservadurismo en el manejo de la economía, el fracaso del Brexit, y por el hecho de que casi absurdamente o paradojalmente los británicos en esta era conservadora llegaron a pagar récord de impuestos altísimos, ¿no? Pero récord, ¿no? Los conservadores normalmente y los ortodoxos tienden a bajar los impuestos, acá subieron hasta la estratosfera y la economía cayó en un estancamiento tan profundo y tan largo que la revista especializada The Economist lo definió como el peor estancamiento en 200 años. O sea, el peor estancamiento en 2 siglos de la historia económica británica. Está bien, dirán algunos, The Economist tiene una posición pro-progresista, es más favorable siempre a los laboristas, sí, pero en materia de economía, pavadas no dice The Economist. Es una publicación por demás respetable. El hecho es que mientras mucho se habla del giro hacia la ultraderecha, de que hay una ola ultraderechista que se ratificaría en las urnas francesas este domingo, los británicos giraron a la izquierda, o más específicamente, hacia el centro y la centroizquierda.
dos posiciones que en este mundo parecían en vías de extinción.